want to thank you all for your good attention these last few days. Quiero darle las gracias por su buena atención estos días. These lessons are a little different than you might be used to listening to. Estas lecciones son un poco diferentes a lo que usualmente usted está acostumbrado a escuchar. Some of the things we're looking at is really deep, Algunas de las cosas que estamos analizando son bien profundas. but I hope what you're learning is that it's not hard just because it's deep. Y lo que quiero que quizás están aprendiendo es que aunque son difíciles, aunque son profundas, no son difíciles. These are things that you can share with people who have these deep questions. Estas son cosas que tú puedes compartir con personas que tienen estas preguntas. Most of what we were looking at so far has been just facts. Muchas de las cosas que hemos estado analizando son verdades. We're just looking at evidence we can stack up to prove things about God. Estamos viendo evidencia que podemos amonentar para hacer declaraciones sobre Dios. But there are other questions that come up that aren't as easily factual. Pero hay otras preguntas que a veces nos hacemos que no son tan fáciles de contestar. We're going to look at something that's really more of a moral question in this class. Hoy vamos a analizar lo que se llama más una pregunta moral. We're going to talk about the need for justice Vamos a hablar sobre la necesidad de la justicia and how that also points to God y cómo eso apunta hacia Dios. and how it's something that everybody and every time has searched for. Y es algo que todo el mundo en todo el tiempo ha buscado. Thousands of years ago, there was a man named Abraham. 1000 años atrás hubo un hombre llamado Abraham. In Genesis 18, he was worried about justice. En Génesis capítulo 18, él estaba preocupado de la justicia. He knew that God was going to judge the cities of Sodom and Gomorrah. Él sabía que Dios iba a juzgar las naciones de Sodoma y Gomorra. And he was afraid there would be good people there that would die in God's judgment. Y él estaba asustado que con el juicio de Dios algunas buenas personas iban a morir. And notice the question he asked God when he gets an opportunity. Y nota la pregunta que él le hace a Dios cuando él tuvo esa oportunidad. First, he says, "Far be it from you to do such a thing as this, Lejos de ti hacer tal cosa. to slay the righteous with the wicked." Matar al justo con el impío. And here's the reason. Y aquí está la razón. Shall not the judge of all the earth do right? ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? So let's go back a little bit to see where this issue actually comes from. Vamos a tirar para atrás y de darnos cuenta de dónde viene esta pregunta. In Ecclesiastes 3, Solomon tells us something about God and us. En Eclesiastés 3, Salomón nos dice algo sobre Dios y nosotros. He says, God has made everything beautiful in its time, Él dice que Dios lo ha hecho todo apropiado a su tiempo. and he has put eternity into man's heart. Y también ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. And man can't figure out what God has done from beginning to end. Sin embargo, el hombre no puede descubrir la obra que Dios lo ha hecho desde el principio hasta el fin. So man has this emptiness in his heart. El ser humano tiene un vacío en su corazón. It's only man that recognizes there's something greater than just this life. Es solamente el hombre que reconoce que hay algo más grande que esta vida. Sort of a response to that has been art and literature, Una respuesta a eso ha sido el arte y la literatura, where we can truly and deeply express ourselves donde podemos profundamente expresarnos and our concerns y nuestras preocupaciones and connect with other people who have the same concerns. y conectarnos con otras personas que tienen las mismas preocupaciones. Art and literature are uniquely human. El arte y la literatura es algo que es único para el ser humano. Once in a while, you'll see someone trying to sell art done by elephants. A veces tú ves personas que tratan de vender arte que ha sido hecha por un elefante. Or monkeys, or now lately cats. O por un mono, hace poco gatos. That is not the same as human art. Eso no es lo mismo que el arte humano. In fact, I would say Es más, yo diría, that the reason we want to see that as art la razón por la cual queremos ver eso como arte is because we're humanizing those animals. porque queremos hacer que esos animales sean humanos. And we think they must feel the same things we feel Y queremos pensar, ellos sienten lo mismo que nosotros sentimos. and have the same worries and concerns that we Y have. tienen las mismas preocupaciones que nosotros tenemos. But I can assure you they don't. Pero yo te puedo asegurar que no es así. The art and literature that we know El arte y la literatura que nosotros conocemos come from something called the human condition. viene de la condición humana. We are aware that we're going to die.
nosotros sabemos que vamos a morir, and yet we see that we have real value. pero vemos que también tenemos verdadero valor. There is something in the people that we love that is valuable. Hay algo en las personas que amamos que es de valor. There's something in me that's valuable, Hay algo en mí, en yo que es de valor, and yet I'm going to die. pero yo voy a morir. And the people I love are going to die. Y la gente que yo amo van a morir. And every person who's ever lived after the garden Y todas las personas que han vivido después del jardín del Edén has had to wrestle with this human condition. ha tenido que luchar con esta condición humana. And it has created a moral question. Y esto ha creado una pregunta moral. Why do we have to die? ¿Por qué tenemos que morir? So in Joshua, I want to jump for a second and think about this. En Josué, yo quiero brincar aquí y ver esto. Joshua, in the famous quote from Joshua 24:15, En Josué capítulo 24:15, una cita bien famosa. Joshua says, "Choose this day whom you will serve, Escojan hoy a quién han de servir. whether the gods your fathers served Si a los dioses que sirvieron sus padres or the gods of the Amorites. o los dioses de los amoreos. But I and my family are going to serve the Lord." Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Note that Joshua did not expect the Israelites not to worship. Nota que Josué no esperaba que los israelitas iban a parar de adorar. They're going to worship something. Ellos iban a adorar algo, He simply urged them to choose what or whom they were going to worship. pero él le estaba animando a que eligieran a qué ellos iban a elegir. Make a conscious choice about whom you will worship, Hagan una decisión consciente de quién van a servir, because you are going to worship something. porque tú vas a servir o adorar a algo. There are lots of gods that want our attention, Hay muchos dioses que quieren nuestra and atención. we recognize them, and sometimes we worship them. A veces lo reconocemos y a veces lo adoramos. But God, who made us, wants our attention. Pero Dios que nos hizo quiere nuestra atención. And Joshua said, "I'm going to worship him." Y Josué dijo, yo voy a adorar a ese Dios. And he said, "You should too, Y él dice, tú debes también hacerlo. but you choose." Pero tú eliges. In Romans chapter 1, Paul did something similar. En Romano 1, Pablo hizo algo similar. And I think here he's laying out an accusation. Y aquí Pablo está dando una acusación. He says, people have chosen whom they're going to worship. Él dice, la gente ha elegido a quién van a adorar. He says, the people of this world claim to be wise, Él dice, la gente de este mundo profesan ser sabio, but they are actually fools, pero se han vuelto necios because they have changed the glory of the immortal God porque han cambiado la gloria del Dios incorruptible for images resembling mortal man and birds and animals Por and una- creeping things. por una imagen de forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. And they've exchanged the truth about God for a lie. Y han cambiado la verdad de Dios por la mentira. And that has made them worship and serve the creature instead of the creator. Y eso lo llevó a adorar y a servir a la criatura en lugar del creador. When we exchange the truth of God for a lie, Cuando cambiamos la verdad de Dios por una mentira, we always end up worshiping the creature instead of the creator. siempre acabamos adorando la criatura y no el creador. When we reject God, we still worship. Cuando rechazamos a Dios, todavía adoramos, We're glorifying and worshiping something. glorificamos y adoramos algo. Some choose images and they set them up and bow down to them. Algunos eligen imágenes y la ponen y adoran. Some will worship their own intelligence Algunos adoran su propia inteligencia or the power of their bodies o el poder de su cuerpo or the pleasure that exists in the world. o el placer que existe en el mundo. Paul says they're all worshiping the creature. El Pablo está diciendo, todos están adorando la criatura. If you worship your own mind and the pleasures of your body, Si tú adoras tu propia mente, los placeres de tu cuerpo, you're worshiping yourself, tú te estás adorando a ti mismo, a creature, o la criatura. and have exchanged the truth of God for a lie. Y has cambiado la verdad de Dios por una mentira. God made us. Dios no ha hecho, He made us for a purpose. Él no ha hecho por un propósito. We belong to Him, Nosotros le pertenecemos, but we choose to reject Him. pero nosotros elegimos rechazarlo. And in such wisdom, Y en tal sabiduría we become fools. nos volvemos necios. We don't stop worshiping. No paramos de adorar. We just stop worshiping God. Lo que hacemos es que paramos de adorar a Dios. So notice in the Old Testament Nota que en el Antiguo Testamento and the New y Testament, en el Nuevo Testamento, stopping the worship of God
Cuando paramos la adoración de Dios, we don't stop worshiping. no paramos de adorar. So inherent in this eternity Inherentemente en la idea de la eternidad, is a desire to worship. hay un deseo de adorar. God put eternity in our hearts Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón so we would seek something that's beyond this temporary life. para que busquemos algo que es más que solamente esta vida. This life is temporary. Esta vida es temporal. We're going to die. Vamos a morir. So we need to seek what's beyond this life. Así que tenemos que buscar lo que es más allá de esta vida. When Paul is speaking to philosophers in Athens, Cuando Pablo está hablando con los filósofos en Atenas, these who have claimed to be wise, estos que han dicho que son sabios, but as fools are worshiping every kind of God there is, pero como necios están adorando a todo tipo de dioses, he tells them, él le dice a ellos, the God who made the world and everything in it el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, made you so that you should seek the Lord. te hizo a ti para que tú busques al Señor. You're worshiping something. Tú estás adorando algo. They even made a statue for the unknown God. Hasta hicieron una estatua al Dios desconocido. And Paul said, he's the one you should be worshiping. Y Pablo dijo, a ese es que ustedes tienen que adorar. Let me tell you who he is. Déjame decirte quién es él. So they've rejected the God of heaven, Ellos han rechazado el Dios de los cielos and they've worshiped ideas and images and even themselves. y están adorando a imágenes y a ideas. Remember our philosophers that we talked about in the first lesson? ¿Se acuerdan de esos filósofos que mencionamos en la primera lección? Aldous Huxley said he couldn't worship God Aldous Huxley dijo que él no podía adorar a Dios because he made a philosophy of nothingness porque él hizo una filosofía de nada, because he wanted freedom sexually and politically. porque él quería liberación sexual y política. And a moral God says you can't be free in those areas. Y un Dios moral dice, tú no eres libre en esas áreas. You have to consider what you're doing sexually and politically. Tú tienes que considerar lo que tú vas a hacer sexualmente y políticamente. All of your actions have consequences. Todas tus acciones tienen consecuencias. And Aldous Huxley said, not if there's no God. Pero Aldous dijo, no si no hay Dios. I'll just worship myself. Yo me voy a adorar a mí mismo. I make the decision. Yo tomo las There are decisiones. no consequences. No hay consecuencias. There were. Hay. He died. Él murió. Nietzsche says the similar thing. Nietzsche dice lo mismo. I can't believe in a God Yo no puedo creer en un Dios, unless I get to be one. al menos que yo elija el ser el Dios. He's worshiping and exalting himself. Él se está adorando y exaltando a sí mismo. Well, at least those guys were honest. Aunque sea estos hombres eran honestos. They said out loud what most people just say inside. Ellos dijeron a alta voz lo que muchos dicen adentro de ellos mismos. No one says, today I'm just going to worship myself. Nadie dice, hoy yo me voy a adorar a mí mismo. What we say is, I know God said this, Lo que decimos es, yo sé que Dios dijo eso, but today I'm just going to do this. pero hoy yo voy a hacer lo que yo quiera. We say that in our hearts Decimos eso en nuestro corazón every time we choose sin. cada vez que elegimos el pecado. And then we try to justify it in our Y heads tratamos de justificarlo en nuestra mente. because becoming wise, Porque en volvernos mentiras, we become fools. en volvernos sabios, nos volvemos necios. Yeah, we don't understand that we're rejecting God. No estamos entendiendo que estamos rechazando a Dios. But God is always going to do what's right. Pero Dios siempre va a hacer lo que es correcto. And we need to turn our thoughts back to Y Him. tenemos que llevar nuestro pensamiento hacia Él. Think about what Paul says in Romans chapter 2. Piensa en lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2. I want you to understand he's talking to Jews about Gentiles. Aquí él está hablando a judíos sobre los gentiles. He's already been speaking to Gentiles about Jews. Ya él le habló a los gentiles sobre los judíos. He's going to show that both are wrong. Él está mostrando que los dos están mal. The Jew has Moses' law. Los judíos tenían la ley de Moisés. They know who God is Ellos saben quién Dios es, and have rejected Him. pero lo rechazaron. And so they would accuse the Gentiles of doing wrong, So, ellos estaban acusando a los gentiles de hacerlo mal, but the Gentiles can look at the Jews pero los gentiles podían ver a los judíos. and say, if you're serving God, Si tú estás sirviendo a Dios, I don't want to serve that God, yo no quiero servir a ese Dios. because they see the Jews doing things that are wrong. Porque ellos veían a los judíos haciendo cosas malas. And here's what Paul says about the Y esto es Gentiles. lo que Pablo dice de los gentiles. Gentiles who do not have the law, Pero los gentiles que no tenían la ley, by nature do what the law requires. cumplen por instinto los dictados de la ley.
The work of the law is written on their hearts, Ellos tenían la ley en sus corazones and their conscience can bear y witness, su conciencia dando testimonio and their thoughts will either accuse or excuse them. y sus pensamientos acusándolos una vez o otra vez defendiéndolos. Did you see what the Gentiles can do? ¿Ustedes ven lo que los gentiles podían hacer? They can make right judgment sometimes. Ellos podían elegir justamente. They don't even have the law of Moses. Ellos no tenían la ley de Moisés, God put eternity in their hearts. pero Dios puso eternidad en su corazón. He put a conscience in them Él le puso una conciencia dentro de ellos that has them thinking about Him, que lo hace pensar sobre Él, even when they try to reject it. aun cuando estaban tratando de rechazarlo. So even those who don't know God have a conscience. Aún los que no conocen a Dios tienen una conciencia. They can decide between doing right and wrong. Pueden elegir entre el bien y el mal. People who don't know God can say, that's evil. Hasta gente que no conoce a Dios puede decir, eso es malvado. We hear it a lot, actually. Es más, lo escuchamos mucho. We probably hear it a lot from social justice warriors. A veces lo escuchamos mucho de esos guerreros sociales. They have rejected the concept of God, Ellos han rechazado el concepto de Dios, but they want to tell you that you're doing something that's not right. pero ellos quieren decirte a ti que tú no estás haciendo algo malo. They can excuse or accuse. Ellos pueden acusar o defender. They can judge. Ellos pueden juzgar. They can call out for social justice, Ellos pueden decir, hay que hacer justicia, but they don't have a judge over them. pero no tienen un juez por encima de ellos. They don't think they do. O al menos ellos piensan que no. That's the issue. Ese es el asunto. If we're going to clamor for justice, Si nosotros vamos a clamar por la justicia, if we're going to understand why good people die, si vamos a entender por qué buenas personas mueren, then we have to appeal to a judge. tenemos que apelar a ese juez. So this moral question leads us to a moral creator. So, esta pregunta moral que se hace a la humanidad nos lleva a un creador moral. Abraham sought an audience with God, Abraham buscó una audiencia con Dios. and he asked him, how are you going to do what's wrong? You're the judge of all the earth. Y él dice, ¿cómo tú vas a hacer algo injusto? Tú eres el juez del mundo entero. You have to do what's right. Tú tienes que hacer lo correcto. He's worried about justice. Él estaba preocupado por la justicia. He's worried about a fair judgment. Él quería que le hicieran un juicio correcto. Is it fair when someone righteous is judged to be wicked? ¿Es justo cuando a una persona buena lo juzgan como malvado? Is it fair that a just man should die? ¿Es justo que un hombre justo muera? So he starts to appeal for a higher standard. So, él está buscando un estándar más alto. And we can call that higher standard a judge. Y nosotros podemos llamar ese estándar más alto un juez. And that judge must always do what is right. Y ese juez siempre tiene que hacer lo correcto. Or what kind of judge is he? ¿O qué tipo de juez es? We would reject that kind of judge. Nosotros rechazaríamos ese tipo de juez. There has to be a judge who always does what's right, Tiene que haber un juez que siempre hace lo correcto. because he sets the pattern for what right and wrong is. Porque él hace el patrón de lo que es bueno y malo. In Hebrews chapter 9, there's one more facet to this. En Hebreos 9 hay otra faceta de esto. We find out what this judge does. Nosotros vemos lo que este juez hace. It is appointed for man to die once, Está establecido que el hombre muera una sola vez and after that comes judgment. y después viene el juicio. Every man, every person Todo hombre, cada persona has two appointments, death and judgment. tiene dos appointments, la muerte y el juicio. That's why it matters how we live, Por eso importa cómo vivimos, because we are going to be judged afterwards. porque vamos a ser juzgados después de esta vida. So it's interesting in Acts 17, Por eso es que es interesante que en Hechos capítulo 17, when Paul is speaking to those philosophers about the God they didn't know, cuando Pablo le está hablando a esos filósofos del Dios que no conocen, he finishes the argument él acaba el argumento speaking about judgment. hablando sobre el juicio venidero. In Acts 17, verses 30 and 31, En Hechos 17, del 30 al 31, he says that this God they don't know este Dios que ustedes no conocen, gave proof of his existence él dio prueba de su existencia, by resurrecting the man who's going to judge them all. resucitando al hombre que va a juzgarlo a todos ustedes. Isn't that an interesting conclusion to his argument? ¿Esa no es una interesante conclusión a su argumento? He makes a moral argument Él hace un argumento moral
and sort of changes the subject y cambia la conversación from their seeking for a God de ellos buscar a un Dios to their being judged by a man who came back to life. y ahora ellos van a ser juzgados por un hombre que fue resucitado. So pagan philosophers in Athens Son los paganos filósofos en Atenas. understood the need for a judge. Entendían la necesidad de un juez. And Paul finishes his sermon talking about a judge. Y Pablo acaba su sermón hablando de este juez. But more interesting, perhaps, Pero aún más interesante que esto, in Acts 28, en Hechos capítulo 28, Paul suffers a shipwreck Pablo sufre un naufrago. and he ends up on an island full of these ignorant natives. Y él naufraga en una isla llena de ignorantes nativos. They're uneducated by the Greek standards. Ellos no están educados por los estándares griegos. And while Paul, who has just washed on shore, Y aunque Pablo, que ha acabado de llegar a la playa, goes to help get some wood together for a fire, él fue a ayudar a recoger algunas ramas para el fuego. he picks up a log and a snake bites him. Él coge una rama y lo muerde una víbora. You know what those natives said? ¿Sabe lo que esos nativos dijeron? Aha, Ah, he's an evil man. ese es un malvado. He was saved from the shipwreck, Se salvó del naufrago, but justice will not let him live. pero la justicia no dejó que viviera. They figured he must be a really bad guy. Ellos dijeron, ese tiene que ser un malvado. And this snake is just divine justice getting him. Y esa víbora es la divina justicia que lo agarró. So they kept watching for a little while. Así que ellos siguieron mirándolo por un tiempo. And when he didn't die, Y cuando no murieron, they figured he must be a god. dijeron, tiene que ser un Dios. That's the only explanation. Esa es la única explicación. He wasn't judged because he is the judge. Él no fue juzgado porque él es el juez. But the point is, El punto que yo quiero hacer, both the philosophers in Athens los filósofos en Atenas and these natives on this island y los nativos en esa isla are appealing for a standard of justice. estaban apelando a un estándar de justicia. Good men should live, Los buenos hombres deben vivir and evil men should die. y los malos hombres deben morir. And you know what's true about this? ¿Y tú sabes lo que es verdad sobre eso? Every unrighteous sinner knows that to be true as well. Cada hombre injusto sabe eso. In Romans chapter 1, En Romano capítulo 1, where Paul is saying that people have rejected God, cuando Pablo dice que las personas han rechazado a Dios, that they became wise but really became fools, que se volvieron sabios pero realmente se volvieron necios, they changed the truth of God for a lie, cambiaron la verdad de Dios por una mentira, began to worship the creature instead of the creator. comenzaron a adorar la creación en vez del creador. You know where he finishes his argument? ¿Sabe cómo él acaba su argumento? That those who do these things recognize Todo lo que hacen estas cosas reconocen that they are deserving of death. que se merecen la muerte, Not only do they do them, porque no solamente lo hacen, but they encourage others to do them as well. porque animan a los otros a hacer lo mismo. But he says every sinner knows Él dice, todo lo pecador sabe that who does these things deserves death. que el que hace estas cosas merece la muerte. Isn't that amazing? ¿No es eso increíble? You can be a philosopher. Tú puedes ser un filósofo, You can be some guy who never learned anything, o tú puedes ser una persona que nunca aprendiste nada, but you understand that sin brings death. pero tú entiendes que el pecado trae muerte. Even those who don't believe in God understand this. Hasta las personas que no creen en Dios entienden esto. People make judgments all the time in two places specifically. Las personas hacen juicio especialmente en dos áreas. Have you ever been to a funeral? ¿Alguna vez tú has ido a un funeral? Don't people make judgments about the person who died? ¿No hacen ellos juicio sobre el que acaba de morir? He was such a good man. Ese fue un hombre tan bueno. Yeah, they always have something great to say about the one who just died. It's a eulogy. Siempre dicen algo bueno del que acaba de morir. Es un elogio. I heard a story one time Yo escuché una historia una vez about a really bad man in this small town in Kentucky. de un hombre malísimo en un pueblecito en Kentucky. And he died and nobody knew anything nice to say about it. Y él murió y nadie sabía decir algo bueno de él. And so they went and found this really nice widow lady. So ellos fueron y encontraron a una viuda muy buena. And they said, we've got to find something nice about this man who died. Dile, tenemos que encontrar algo bueno de decir de este hombre. And she thought for a long Y time ella pensó mucho and finally said, y después dijo,
He could whistle really nice. Él podía silbar muy bien, pitar. That's muy all bien. they could find. Eso es lo único que puede encontrar. But they wanted to say something nice about a man who had died so people wouldn't think he was evil. Pero ellos querían encontrar algo bueno de decir a este hombre para que no piensen todo el mundo que era un malvado. On the other side, though, Pero del otro lado es, what happens to murderers when they get judged? ¿qué le pasa a los asesinos cuando son juzgados? In our country, in most states, En nuestro país y en muchos estados, they can be put to death. a ellos lo pueden matar. They took the blood of someone else, Ellos le quitaron la sangre a otro and by justice, their blood is taken. y por justicia la sangre de ellos tiene que ser derramada. God taught that Dios enseñó eso in Genesis chapter 9. en Génesis capítulo 9. That is from the beginning of humankind. Eso es desde el principio del ser humano. God put that in our hearts. Dios puso eso en nuestros corazones. I want to tell you, this is a difficult question Déjeme decirle, esta es una pregunta difícil for the atheist to answer. para el ateo contestar. Where does morality come from ¿De dónde viene la moralidad? if there's not a moral creator? Si no hay un creador moral. If we're just a random mix of atoms, Si nosotros somos una mezcla de átomos o átomos, what difference does it make ¿qué diferencia hace if we do good or evil? si hacemos el bueno o lo malo? Who gets to determine what is good or evil? ¿Quién determina el bien y el mal? Why do we think we know what justice is ¿Por qué pensamos que sabemos lo que es justicia if there's not a judge? si no hay un juez? There is a judge. Hay un juez. This is a hard question for atheists. Esta es una pregunta difícil para el ateo. When I was an atheist, I avoided this kind of question. Cuando yo era un ateo, no me gustaba pensar sobre esta I didn't pregunta. have an answer. No tenía una respuesta. So, an awareness of the supernatural, Este concepto o tener una noción de lo supernatural, this idea of eternity in our hearts, esta idea de que tenemos la eternidad en nuestro corazón, that leads us with a desire to worship, que nos lleva a tener un deseo de adorar, and also the idea of justice, y esta idea de justicia, those are not new ideas. estas no son ideas nuevas, That's not something we came up with in our generation. estas no son cosas que nosotros no inventamos en nuestra generación. Abraham, long, long ago, thought of this. Abraham estaba pensando sobre esto. The Apostle Paul, 2,000 years ago, was talking about this. El apóstol Pablo estaba hablando de eso hace 2000 años atrás. Even those natives on the island were thinking of this. Hasta los nativos en esa isla estaban pensando sobre eso. This is not some highly evolved, wise idea. Esto no es algo que evolucionó por mucho tiempo. This is a given idea that is wise. Esto es una idea que fue dada a nosotros que es sabia. The judge of all the earth, who is just, gave us this idea. El juez de todo el mundo que es justo nos dio esa idea. So these are not just old or superstitious ideas. Estas no son ideas antiguas o supersticiosas. Every culture on earth thinks about these things. Toda cultura en el mundo piensa sobre eso. Every single human being who ever lived Toda persona que ha vivido has thought about these ha things. estado pensando en eso. So think about the rational, wise people today Piensa en las personas racionales that are crying out for social justice. que están diciendo, tiene que haber justicia social. We want to see what is right be done. Queremos ver lo correcto que se haga. Everyone wants to see what's right being done. Todo el mundo quiere ver que se haga lo correcto. The problem with social justice, though, is the same problem they had in the time of the El judges. problema con la justicia social, el mismo problema que tenían en el tiempo de los jueces. In Judges 17, verse 6, En Jueces capítulo 17:6. Jueces 17:6. We're behind on the- In Judges 17:6, we are told everyone did what was right in his own En eyes. Jueces 17:6 dice que cada uno hacía lo que le parecía bien o lo Think- que estaba correcto delante de sus ojos. Think about that for a second. Piensa en esa frase por un segundo. It doesn't say everyone did what was wrong in his own eyes. Nota que dice ahí que ellos no hicieron lo que es incorrecto delante de sus ojos. Everyone thought they were doing what was right. Todo el mundo pensaba que estaban haciendo lo bueno.
Have you ever read the book of Judges? ¿Tú has leído el libro de los jueces? Nothing right was going on in that book, Nada bueno estaba pasando en ese libro. but they all thought they were doing what was right. Pero todos pensaban que estaban haciendo lo bueno. They had rejected God as king over them. Habían rechazado a Dios como rey entre ellos. They're going to end up asking for a man to be their king, Van a pedir que un hombre se vuelva su rey. but they've long ago rejected God as their king. Pero ya hace mucho tiempo habían rechazado a Dios como rey. So they're not doing what God thought was right. Ellos no estaban haciendo lo que era correcto para Dios. They're doing what they think is right. Ellos estaban haciendo lo que a ellos les parecía bien. And where are they going to get their ideas? ¿Y de dónde van a sacar sus ideas? What feels good to me. Lo que me gusta a mí. That's the problem with social justice. Ese es el problema con la justicia social. I'm not saying there isn't a proper social justice, Yo no estoy diciendo que no hay una justicia social apropiada. but when everybody is saying this is what's right, Cuando todo el mundo dice, esto es correcto, and the other says no, this is what's y right, el otro dice, no, esto es lo and a correcto, third comes and says no, this is what's y right, el tercero dice, no, esto es lo and correcto, you all fight for those different right y things, están peleando por todas las cosas diferentes, our world looks about like the world of the judges did. el mundo se parece al mundo de los jueces. When you tell someone you can't say they're wrong, Cuando tú le dices a alguien, tú no, lo que tú estás haciendo no está mal, o tú no le puedes decir a nadie que está haciendo mal. yeah, you don't have a right to say who's right or wrong. Tú no tienes derecho de decir quién está bien y quién está mal. And when people will tell you whatever you think is right, Y cuando la gente te dice lo que tú piensas, eso es lo correcto. that's the spirit of our age. Ese es el espíritu de nuestra era. Don't you expect that people are just going to do what's right in their own eyes then? ¿Tú no piensas que la gente va a hacer lo que es correcto delante de sus ojos? When you take God out of the schools, Cuando tú sacas a Dios de la escuela, when you take God out of the government, cuando tú sacas a Dios del gobierno, and the worst, when you take God out of the y family, peor, cuando tú sacas a Dios de la familia, people are going to do what's right in their own la eyes. gente va a hacer lo que le parezca And the bien. world is going to suffer for Y it. el mundo va a sufrir. Don't take God out of your family. No saca a Dios de tu familia. Encourage to get God back in the schools. Anima a que Dios regrese a la escuela. We're not going to get God back in the government, No, probably. nosotros no vamos a poner a Dios en el gobierno, But as much as depends on you, pero a cuanto dependa de ti, live peaceably with all men vive en paz con todo hombre and pray for the leaders of your country. y ora por los líderes de tu nación. Those are the things that God encourages us to do. Esas son las cosas que Dios nos anima a hacer. The point is, El punto there's a universality to seek what is right. existe cierta universalidad del deseo de hacer lo correcto, But unless we're looking at God, pero al menos que estemos mirando hacia Dios, who is the judge who made us right, que es el juez que hizo lo correcto, we're not going to find it. no lo vamos a encontrar. So here is what C.S. Lewis has to say about this. Esto es lo que C.S. Lewis, un escritor, dice sobre esto. Actually, before that, I want to think about something else. Sorry. Antes de eso, vamos a pensar sobre algo. So we're presenting a defense. That's what this is about. Estamos presentando una defensa, de eso Sí. se trata esto. These lessons are about a defense of the gospel. Estas lecciones son una defensa para el evangelio. And part of that defense may involve this moral argument. Y parte de esa defensa es este argumento moral. Many of the people we're talking to won't believe the Bible is the word of God. Muchas personas no van a creer que la palabra es que la Biblia es la palabra de Dios. So maybe we can't start with the Bible. So quizás no podemos comenzar con la Biblia. We can show all the evidence we've been looking at the last couple of days. Podemos mostrarle toda la evidencia que hemos estado hablando en los últimos días. But if they have already decided this is not the word of God, Pero si ellos han decidido esto no es la palabra de Dios, that's not going to help. eso no va a ayudar. But we know they are aware there's a need for justice. Pero si ellos tienen la conciencia de la necesidad de la justicia. So maybe we can get them to think about why they think there should be Y justice. quizás nosotros podemos ayudarlo a ver por qué ellos sienten esa necesidad. So we're going to talk to them about morality. So le vamos a hablar a ellos sobre la moralidad. Morality is a set of principles that determines right and wrong. La moralidad es son principios que determinan el bien y el mal. And right and wrong are questions of behavior. El bien y el mal tiene que ver con el comportamiento. Remember Abraham's question to God? ¿Se acuerdan la pregunta de Abraham a Dios?
Shall not the judge of all the earth do what is right? ¿El juez de todo el mundo no hará lo correcto? I can really only judge what you do. Yo nada más puedo juzgar lo que tú haces. We try to imagine, we think what's going on in the person's mind, Nosotros podemos pensar lo que estaba pasando en la mente de la persona, but we really only can judge actions. pero nada más podemos juzgar las acciones. But we see that God always does what is right. Pero vemos que Dios siempre hace lo correcto. And so we understand there's a judge who will do what is right. Así que entendemos que hay un juez que va a hacer lo correcto. So we know that proper behavior is going to be governed by proper thinking. So nosotros entendemos que el comportamiento correcto va a ser determinado por el correcto pensamiento. Now think about this for a second, Vamos a pensar en esto por un momento, because this is a deep thing to consider. porque esto es algo profundo de considerar. We judge what someone does. Nosotros juzgamos lo que la persona hace. We think we know what they're thinking when we see what they do. Pensamos que sabemos lo que ellos hicieron en base a lo que, lo que estaban pensando en base a lo que hicieron. Why do we think that? ¿Por qué pensamos eso? Because our thoughts eventually lead us to act. Porque nuestro pensamiento nos llevan a actuar. If we reject the truth of God, Si rechazamos la verdad de Dios, our thoughts that we think are wise nuestro pensamiento que pensamos que son sabios, actually are foolish. realmente son necios, They lead us to worship the creature. nos llevan a adorar la creación. Our thinking affects how we act. Nuestro pensamiento afecta cómo actuamos. There's another way to think about that. Hay otra manera de pensar. Sometimes we do what is right, A veces nosotros hacemos lo correcto, even when we don't really want to. aunque no queremos hacerlo. It doesn't feel like the right thing, No se siente como lo correcto, especially when we're teaching children. especialmente cuando le estamos enseñando a los hijos. We'll tell them to do what is right, Le decimos a lo correcto and they'll say, I don't want to. y ellos dicen, yo no quiero. When my children were small, there was a phrase I always used. Cuando mis hijos eran pequeños, había una frase que yo siempre usaba. You don't have to want to, Tú no tienes que desear hacerlo, you just have to do. tú nada más tienes que hacerlo. You're not old enough to want yet. Tú todavía no eres suficientemente viejo para You querer. do what's right. Tú haces lo correcto. And we were teaching them right behavior even against your wrong thinking, Le estamos enseñando comportamiento correcto, aunque no tenían la mentalidad todavía. which also began to change their thinking. Y eso comienza a cambiar su pensamiento. So if we're going to act correctly, Si vamos a actuar correctamente, we have to think correctly. tenemos que pensar correctamente. It's why the faith that God revealed is so important, Por eso es que esa fe que Dios ha revelado es tan importante. because God knows better than we do. Porque Dios sabe mejor que nosotros. And He made us for these Y things. Dios nos hizo para estas cosas. So when we think about social justice, So, cuando pensamos en la justicia social, who determines what's right? ¿quién determina lo correcto? Situational ethics are going to fail. La ética situacional va a fracasar. Just depends on what's happening at the moment. Depende de lo que está pasando en el momento. Sometimes this is right, sometimes that is right. A veces esto es correcto, a veces aquello es incorrecto. That's not true. Eso no es verdad. There's something that is always right. Hay algo que siempre es correcto. Think about this, for example. Piensen esto por un segundito. Why do we consider it heroic, ¿Por qué consideramos algo heroico like when the firemen ran into the Twin Towers? cuando esos bomberos entraron a las Torres Gemelas? Isn't it right to preserve your own life? ¿No es correcto preservar la vida? Don't run into a burning building. No corra hacia un edificio que se está quemando. And yet we remember those heroes Pero nosotros recordamos a esos héroes. because what didn't feel right to them, Porque a lo que no se sintió bien en el momento, running into danger, entrando al peligro, actually was the right thing to do fue lo correcto. because they were trying to save somebody Porque else. estaban tratando de salvar a otro. But if we're just a random collection of atoms, Pero si nosotros somos una colección de átomos, if, as the evolutionists teach, si como los de la evolución enseñan, we're just the product of being better than the ones who died off, que somos mejores de los que se han muerto, isn't it better just to keep preserving yourself? ¿no es mejor el seguir preservándose uno mismo? Unless, of course, Al menos que there is a God who values human life, hay un Dios que valora la vida humana. not just yours, but theirs too. No solamente la tuya, pero la de ellos también. So when we speak of morality, Cuando hablamos de la moralidad, it applies in every situation. aplica a cada situación. What is right is always right. Lo que es correcto, siempre es correcto. The situation itself doesn't matter. La situación no importa.
And so if right and wrong exists, Si lo malo y lo bueno existe, this is where we're going on the extreme. aquí es que vamos al extremo. There has to be an absolute right, Tiene que haber algo que es absolutamente correcto. something against which whatever is wrong is compared. En un concepto en el cual podemos comparar lo bueno y lo malo. If I don't know what's absolutely right, Si yo no sé lo que es absolutamente correcto, I can't say when something is wrong. no puedo decir lo que es incorrecto. It doesn't matter by comparison of smaller things. No importa en la comparación de cosas pequeñas, It matters compared to the absolute right. lo que importa en comparación a lo que es absolutamente correcto. And that's what God reveals to us. Y eso es lo que Dios nos revela a nosotros. So if we're talking about actions, Si estamos hablando de las acciones, we need someone outside of ourselves necesitamos a alguien fuera de nosotros who can judge whether we did right or wrong. que pueda juzgar si nosotros hicimos lo bueno o lo malo. It has to be someone objective, Tiene que ser alguien objetivo. someone who's not just on our side, No es alguien que está del lado de nosotros. someone who is better than our morality. Alguien que es mejor que nuestra moralidad. If there is right and wrong, Si hay bien y mal, then justice así que la justicia is the judgment es el juicio from someone outside de alguien fuera de nosotros, of what we have done, the performance of right and wrong. de lo que nosotros hemos hecho malo. And let me ask you this Y question. déjame hacer la pregunta. Do you trust yourself to be the judge? ¿Tú confías en ti mismo para ser el juez? Years ago, I was studying with my mother, who is not a Christian, Hace años atrás yo estaba estudiando con mi mamá, que no es una cristiana, and she was trying to understand why this matters. y ella estaba tratando de entender por qué tú importaba. And she said, I'm a really good person. Ella dice, yo soy una buena persona, I've never killed anybody. yo no he matado a nadie, I don't steal. I don't lie. yo no robo, yo no miento. So why doesn't this other stuff matter? ¿Por qué esa cosa importa? And I asked her, Y yo le digo a ella, have you ever done anything you thought was wrong? ¿tú has hecho algo malo que tú sabías que era malo? Of course. Claro, Everybody has. todo el mundo lo ha hecho. So do you trust yourself to be the judge Así que tú confías que tú puedes ser el juez. when you know you haven't always done even what you believe to be right? Cuando tú sabes que tú mismo no has hecho lo que tú sabes que es bueno. Your judgment is tainted Tu juicio está distorsionado because you're going to defend yourself porque tú te vas a defender a ti mismo and you're going to convince yourself you've become y wise tú te vas a convencer y te vas a pensar que tú eres sabio. when everybody around sees what a fool you've become Cuando todo el mundo alrededor tuyo ve lo necio que tú te has vuelto. because you've rejected the truth of God for a lie. Porque tú has rechazado la verdad de Dios por una mentira. We all do it, Todos lo hacemos, except Jesus. excepto Jesús. He never sinned. Él nunca pecó. He never had to confess sin. Él no tuvo que confesar pecado. What he knew to be right, he always did. Lo que él sabía que era correcto, él siempre lo hizo. And we killed him. Y lo matamos. That was injustice. Eso fue injusticia. So there's a right and wrong, and there's a judge of right and wrong. Hay lo bueno y lo malo, y hay uno que juzga lo bueno y lo malo. And here's the quote that I wanted to bring from C.S. Lewis. Y aquí está la cita que yo quería traer de C.S. Lewis. He says, when you're having an argument and you appeal for justice, Cuando tú estás teniendo un argumento y tú apelas a la justicia, the standard that measures two things el estándar que mide las dos cosas has to be different from either of those two things. tiene que ser diferente de las dos cosas que se están discutiendo. So the one person says, I'm right. Una persona dice, yo estoy bien. The other person says, no, I'm right. Y la otra persona dice, no, yo estoy bien. Which one of those two gets to be the judge? ¿Cuál de esa persona debe ser el juez? It doesn't work that way. We know that. Él no trabaja. Ninguna de ellas puede ser. Has to be someone outside observing that Tien- judges that. Tiene que ver a alguien fuera de eso que está observando que puede ser el juez. The fact that they both claim to be right, El hecho de que los dos están diciendo que es correcto. when they've both done different things, Cuando los dos han hecho diferentes cosas, means they're both looking at something above them. eso significa que los dos están mirando hacia arriba. And what they're saying is, I got closer to that thing Y lo que están diciendo es, yo me acerqué más a ese estándar than you did. que tú. So I'm more right than you O are. sea, yo estoy mejor que tú. But even in that, in questions of morality, Pero aún así, en preguntas de moralidad, we're looking at something that's still above us. estamos aún mirando a alguien o a algo que está por encima de nosotros. And we end up just saying, I've done better than you did. Estamos diciendo, yo he hecho mejor que tú.
which means there's someone or something still better than me. que significa que hay algo o alguien que es mejor que yo. That's the idea of justice. Esa es la idea de justicia. Where does that come ¿De from? dónde viene eso? Why does everybody think that way? ¿Por qué todo el mundo piensa así? I want to make the argument that it's because God put eternity in our hearts Yo quiero hacer el argumento porque Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones so that we would seek the Lord. para que nosotros lo busquemos a Él. We would know I can't judge this, Para que nosotros supiéramos, yo no puedo juzgar esto, but neither can you. pero tampoco tú. So let's both appeal to the same judge. Así que vamos los dos a apelar al mismo juez. And then we look at this world we're in. Y después miramos al mundo en que estamos. We recognize there has been a judgment already. Reconocemos que ya ha habido un juicio. There is a human condition that we all suffer. Hay una condición humana que todos sufrimos. We're all suffering as evildoers. Todos nosotros estamos sufriendo como malhechores. We're all facing a death sentence. Todos nosotros estamos sufriendo la sentencia de muerte. We didn't get to choose that. Nosotros no elegimos eso. Someone else has judged it. Alguien lo ha juzgado. And so we need to seek the judge, Así que tenemos que buscar al juez. someone who's outside of this system Alguien que está fuera de este sistema, who can judge us properly que nos pueda juzgar correctamente and can also decide to give us grace. y que pueda decidir darnos gracia. And the only one who fits that understanding Y el único que cabe en ese entendimiento is the God that's revealed in the Bible. es el Dios que se revela en la Biblia. There is no other God who works that way. No hay ningún otro Dios que trabaja de esta manera. All the Greek and Roman gods, Todos esos dioses romanos y griegos they were humanized. fueron hechos humanos. They thought and acted like spoiled children E- sometimes. Ellos actuaban como niños. They had their feelings hurt. Sus sentimientos se ofendían. They reached out in anger. Ellos en enojo. But the God of the Bible is different. Pero el Dios de la Biblia es diferente. All the other gods that men have come up with, Todos los otros dioses que los hombres se han inventado, because they're seeking for a judge, porque han buscado a un juez, they all fall short of the true God the Bible reveals. todos no llegan al verdadero Dios que la Biblia revela. So when we think about morality, there's two phrases I'd like for us to look at from the Bible to close out. So, para concluir, cuando pensamos en la moralidad, hay dos frases que quiero que veamos en la Biblia. In John chapter 12, verse 48, En Juan 12:48, the religious leaders who said they were seeking God los líderes religiosos que estaban buscando a Dios were judging Jesus for calling himself the Son of God. estaban juzgando a Jesús por ser llamado el Hijo de Dios. They were ready to reject him completely. Estaban listos para rechazarlo completamente. But Jesus said, Pero Jesucristo le dijo, the one who rejects me and does not receive my words El que- has a judge. el que me rechaza y no acepta mis palabras, tienen a un juez. The word that I have spoken will judge him on the last day. La palabra que yo he hablado lo juzgará en el último día. Jesus claimed that his standard was God's standard, Jesucristo dice, mi estándar es el estándar de Dios. that his word had the power to judge. Que su palabra tenía el poder para juzgar. And at the very base, men understand their own words don't have the power to judge. Y a lo más básico, las personas saben que su propia palabra no tienen el poder para juzgar. Jesus claimed to be that neutral bystander, A Jesucristo estaba diciendo que Él es esa persona que está en el medio, that he could look at both sides and judge properly, neutral, que puede ver los dos lados y juzgar apropiadamente. and that he left that judgment right here for Y us. que Él dejó ese juicio aquí en la Biblia. And so here's what Paul said to those philosophers in Athens. So, aquí está lo que Pablo le dijo a esos filósofos en Atenas. The same thing basically that Jesus had said to the Jews. Lo mismo que Jesús le dijo a los jueces, a los judíos. He says, God has fixed a day Dios ha establecido un día in which he will judge the world in righteousness en que Él juzgará al mundo con justicia by a man that he has appointed. por medio de un hombre a quien ha designado. And he's given proof of this to all Y ha dado a todo una prueba fehaciente by raising him from the dead. a ellos resucitándolo de entre los muertos. There's a man who came into this world Hubo un hombre que vino a este mundo. who was judged to be evil and put to death, Fue juzgado como un malhechor y lo mataron. but because he was not evil, Pero porque él no fue malo, but because he is the judge, pero porque él es el juez, he came back from dead él resucitó de entre los muertos. and now sits where he can judge us all. Y ahora se sienta donde él no va a juzgar a todos. But better than that, Pero mejor que eso, he sits where he can forgive us all, él está sentado donde quiere perdonarnos a todos. which is why we need so much for people to see this truth. Y por eso es que necesitamos ver
que la gente vea esta verdad. I really hope that these lessons have given you material to share with your friends. Yo espero que estas lecciones te ha dado materiales para tú compartir con tus amigos. If you'd like to talk more about these things, I am open to that. I would love that. Si tú quieres hablar más de esa cosa, yo estoy abierto a esto. And I will gladly give you my slides. You can share those with anybody you want. Yo te puedo dar a ti mis slides o mi PowerPoints. And may God bless you as you wrestle with these Y things que Dios te bendiga al tú luchar con estas ideas. and as He helps you grow more and more able to defend the faith that He gave. Y al tú poder crecer, al poder defender la fe. May God bless you. Que Dios Amen. le bendiga.